Sí, yo no te veo. Gracias por compartir con nosotros la información, conocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimiento. Cordiales saludos, amigos televidentes. Estamos una vez más enmarcados en el cemento, en la comunidad, con el señor amigo ciudadano, que es Virgilio Hernández. Estamos saludando desde Macas, el oriente ecuatoriano. Estimado Virgilio, bienvenido al canal del pueblo. Te saluda el oriente ecuatoriano. Bienvenido, estimado Virgilio. Muy buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes en su radioestación y al mismo tiempo poder saludar a Macas, a toda la región amazónica y a la gente que tiene la bondad de vernos en todo el mundo, donde puede haber ecuatorianos interesados en seguir la problemática de su país. Amigos televidentes, estamos ya con Virgilio Hernández, quien es dirigente nacional de la Revolución Ciudadana. Estimado Virgilio, entremos en materia. El día de hoy, el día domingo, se posesionó pues la nueva vicepresidenta del Ecuador. Tu opinión como movimiento de la Revolución Ciudadana, porque es muy importante dar a conocer y poner el criterio ante la ciudadanía de quiénes son actores políticos y más que todo, quiénes están junto al pueblo. Estimado Virgilio. Sí, a ver, de lo que entiendo, ella fue designada, ya el país vio que fue designada el día viernes. Según entiendo, aún no se ha posesionado, entendería que están convocando para mañana a la posesión de la vicepresidenta, pero ya esto es un mero formalismo, hay que decir la verdad. Ya el pueblo ecuatoriano no le importa en este momento quién esté en la vicepresidencia, quién sea tal o cual ministro, porque lo que hace la gran mayoría de los ciudadanas es contar las horas para que se acabe este gobierno, que ha significado un verdadero desastre para el país, de tal forma que quien sea ya es irrelevante, y de hecho la Revolución Ciudadana dio sus votos para romper un juego perverso que tenía el presidente de la Asamblea, que intentaba imponer a la primera de la terna, aunque tuvo apenas 36 votos, sin embargo quería que pase por el Ministerio de la Ley. En sus cálculos no había votos para ninguna, no debía haber votos para ninguna persona, con lo cual la Asamblea, él creía que de esa manera ya habría cumplido, pasaba el tiempo y en un mes habríamos tenido a la primera de la terna, a la ministra María Paula Romo, como vicepresidenta del Ecuador. Eso el bloque de la Revolución Ciudadana no lo podía permitir, no podía permitir que quien fue responsable de toda la represión tan brutal que el pueblo vio en las calles en el mes de octubre, ahora sea la vicepresidenta. Y por ello es que dio sus votos por la tercera, no porque haya votado por ella, sino para impedir que pueda ganar la primera persona de la terna. De tal manera que te diría al pueblo ecuatoriano, veo tú, que ya ni siquiera se sigue con interés cuándo va a ser su posesión, el día miércoles, en fin, ya no le interesa. De lo que entiendo hay alguna confusión porque en algún oficio religioso ella ha señalado, ha hecho algunas apreciaciones en ese sentido, pero en un Estado laico lo fundamental es la posesión ante la Asamblea, pero ya en el momento realmente es intrascendente, al país no le importa quién pueda asumir esas funciones en este momento, en la situación en la que vivimos. El último vicepresidente, tú verás cómo aprovechó prácticamente de la pandemia para posicionarse como candidato y en el momento más difícil, en el momento más álgido, en el momento más duro que estamos pasando, el pueblo ecuatoriano abandonó para dedicarse a la campaña. Así es esto. Únicamente se aprovechan del pueblo, se aprovechan y se benefician incluso de esta tragedia, porque para el pueblo ecuatoriano la pandemia es una verdadera tragedia. Se han perdido vidas,
se han perdido empleos, se ha perdido la producción, se ha perdido el comercio. En los hogares ecuatorianos vivimos una auténtica tragedia y cada día es un desafío qué llevar a la mesa, cada día es un desafío cómo alimentar a la familia y es cada día un desafío también cómo incluso mantener a los hijos en la escuela, mantener estudiando, cuando no todos en el país tienen la posibilidad de hacerlo a través del teleestudio, porque no todos tienen ni las condiciones de internet, ni tampoco los instrumentos, las tablets, las computadoras, los teléfonos que permitan seguir la educación a través de un teléfono. Este es un momento muy difícil y como te vuelvo a señalar, ya es intrascendente quién sea vicepresidenta o quién ocupe algún ministerio en el gobierno actual. Amigos televidentes, cordiales saludos a las personas que se van sumando a la transmisión de ATTV Digital, el canal del pueblo, desde Macas, el oriente ecuatoriano. Nos acompaña en la sala desde la ciudad de Quito el señor Virgilio Hernández, quien es parte del Buró Nacional de la Revolución Ciudadana. Estimados conciudadanos, estimado Virgilio, esto ya se viene acarreando desde octubre de 2019, esta tragedia, y para colmo también y para mala suerte del gobierno, le cae la pandemia, pero la sorpresa es que nos encontró con un gobierno que no estaba alineado a las políticas de Estado, tanto en la parte de educación, en la parte deportiva, en la parte de la salud. Estimado Vigilio, ¿qué hubiese pasado si el gobierno anterior no hacía, como suelen decir, los elefantes blancos? ¿Qué hubiese pasado? Habría más mortandad, estimado Virgilio, con respecto a la tragedia desde octubre hasta la fecha. Mira cómo es la vida y cómo en este momento todas aquellas palabras que en un momento determinado dijo el presidente de la República, ahora se vuelven fatalmente contra él. Señaló de que había elefantes blancos a las grandes obras educativas, a las obras de salud, y sin embargo ahora han sido esas obras las que de alguna manera han permitido enfrentar esta crisis sanitaria. El gobierno dijo que ya no hacía falta construir grandes hospitales de 400, 500 camas, porque llegó a decir incluso que los pacientes se escapaban y que eran difíciles de administrar. Eso sí le creemos, porque a Lenín Moreno le es difícil administrar un hospital, no se diga el país. Pero decir que los pacientes se escapaban cuando un paciente está bien cuidado en un hospital, esto sí yo no sé dónde habrá visto, esto es un completo absurdo. Si un paciente sabe que está recuperando su salud, no se escapa de un hospital, todo lo contrario, no quiere salir hasta que no esté bien curado. Pero esto dijo, este señor que fue ministro o secretario de comunicación, entiendo ahora ministro, el señor Michelena, dijo que para qué se quería grandes hospitales cuando había la telesalud. Todas estas barbaridades, acompañadas además de que en el año 2018 no se utilizó todo el presupuesto para la salud, y en el año 2019 se rebajó como 500 millones del presupuesto para la salud, ahora nos han costado lágrimas y dolor a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa es la verdad. En el Ecuador, en este momento, tenemos el 12% de letalidad en relación a todos los infectados con COVID, la más alta del mundo. Y encima de eso, esos datos son absolutamente irreales, porque no se toma en cuenta todos los muertos que han existido entre enero a junio de este año en comparación de los muertos que existieron entre enero a junio del año anterior. Y si bien esa tasa debía crecer, no podía hacerlo como aquí, en 22,000 muertos de diferencia entre los que existieron de enero a junio del 2019 y de enero a junio del 2020. Es una verdadera tragedia lo que vivimos. Y como tú bien señalas, todos estos hechos no empezaron con la pandemia. No podríamos responsabilizarle de la pandemia a Lenín Moreno, eso sería injusto, pero sí del manejo de la pandemia, sí del manejo de la crisis. Eso sí es su responsabilidad. Y lo sigue siendo aún ahora, porque el peor momento para los ecuatorianos y ecuatorianas no ha pasado. Si tú miras los cuadros, el número de contagiados, de infectados, crece semanalmente en todo el país.
quizá con la excepción de la provincia del Guayas y de alguna forma Santa Elena. En todas las otras provincias, más bien estamos en una curva de contagios que día a día se incrementa. Y ojo, estos contagios empiezan a llegar también al campo. Imagínate qué va a pasar cuando lleguen los contagiados a zonas distantes en que es muy difícil la comunicación y esto genere prácticamente un gran número de contagios en zonas alejadas y en zonas que muy difícilmente pueden ser atendidas. Mire, imagínate la verdadera catástrofe que vamos a tener, de tal manera que lo que estamos viviendo ahora es fruto de este mal manejo de la crisis sanitaria, es fruto de haber dejado de invertir en estos últimos años en el sector salud y ha sido las obras de la Revolución Ciudadana, la atención que se le dio en los años de la Revolución Ciudadana, lo que de una manera u otra ha permitido enfrentar, aunque con absoluta incapacidad por parte de este gobierno, y por eso tenemos el gran número de infectados, el gran número de fallecidos, y aún hoy tenemos muy pocas pruebas para poder saber cuál es efectivamente el grado de contagio que existe en el Ecuador. Amigos televidentes y estimado Virgilio, los ciudadanos que estamos acá en territorio interno y más los ciudadanos ecuatorianos que están a nivel del mundo, nos podemos dar cuenta, un niño que ya tiene su uso de razón, pues, y más aún el ciudadano que tiene una edad más avanzada y con experiencia. La catástrofe también lo viene inclinado a desfavor de este gobierno. ¿Por qué? En plena pandemia, y que somos los campeones, es el cumplidores de pagar los fondos de reserva al Fondo Monetario Internacional, estimado Virgilio. Y otra de las cosas también, eso es producto de pagar los fondos a los extranjeros. ¿Qué pasa? Que se acabó la atención de la salud. Hoy por hoy los maestros están impagos. Ya van 4 meses quienes hacen la actividad deportiva en el nivel formativo y en el nivel del alto rendimiento. Estimado Virgilio, analicemos en la pandemia que pagan, como se llama, sobre los fondos a terceras personas. Mira, lo que tú acabas de decir es increíble. Esto en el Ecuador ya no habíamos vivido hace muchísimos años. Efectivamente, ahora se paga con un mes caído, con 20 días de retraso a los servidores públicos. Esta es una gran realidad que estamos viviendo. Pero además de eso, el gobierno trasladó la responsabilidad del manejo de la crisis sanitaria a los municipios. Y paradójicamente, cuando les trasladó esa responsabilidad, no lo hizo con las competencias ni con los recursos. Y peor aún, a los municipios, a los consejos provinciales de este país y a las juntas parroquiales, se les adeuda desde el mes de marzo, mi estimado amigo. Esto es importantísimo que la población, que la ciudadanía conozca. A los municipios de este país, las transferencias que les corresponde a esos municipios por mandato constitucional y legal, no se les ha trasladado. Desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, ya estamos prácticamente en la tercera semana de julio y se les sigue debiendo del modelo de equidad desde el mes de marzo. De igual forma, no se les devuelve el IVA, y el IVA no es que son recursos que sean del gobierno central, son los recursos que pagan los distintos municipios, los distintos consejos provinciales, que deben llegar al gobierno y deben ser devueltos. Sin embargo, no se ha devuelto el IVA desde el año 2017. Esto es lo que pasa, porque de lo contrario parecería que todos los problemas vinieron con la pandemia, y no es así. A los municipios, consejos provinciales del país, no se les ha pagado desde antes de la pandemia. Recién se pusieron al día con el mes de febrero y luego está pendiente desde el mes de marzo. Y el IVA, la devolución del IVA prácticamente no se les paga desde el año 2017. De tal forma que la situación es angustiosa también. Y los ciudadanos vemos muchas veces que quienes han enfrentado de mejor manera, quienes han estado cerca de los ciudadanos, han sido los alcaldes, han sido los consejos provinciales, incluso las juntas parroquiales, que han puesto todo lo que tienen. Algunos de ellos incluso han tenido que endeudarse para poder atender las emergencias que se viven en cada uno de los territorios. Y este gobierno les debe
a los gobiernos autónomos como cerca de 1.350 millones, más de 1.000 millones les debe por las transferencias que le corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley, y cerca de 350 millones les debe por devolución del IVA. Y a eso además habría que sumar todo lo que tiene que ver con recursos por traslado de competencias en los consejos provinciales, lo que se llama FINGAD 1, FINGAD 2, FINGAD 3, que no se les ha pagado. De tal manera que uno dice, ¿qué está pasando en este país? No atienden la salud, no cumplen ni tampoco permiten que pueda existir los recursos y los insumos necesarios para atender la salud. No se paga a maestros, no se paga al sector público, no se traslada los recursos a municipios, a consejos provinciales, pero para pagar la deuda externa, para eso sí, están muy cumplidos, muy puntuales para pagar a los acreedores, indudablemente, porque aquí hay intereses de esos acreedores, porque aquí sí saben quiénes son los acreedores y saben que pagando la deuda externa se beneficia a la gente que tiene papeles de la deuda del Ecuador y también del extranjero, pero sobre todo a tenedores nacionales de la deuda externa, que mientras el pueblo ve cómo día a día hay una situación de angustia, en cambio otros hacen su gran negocio de la vida con los papeles de la deuda, que puntualmente paga este gobierno, mientras no les paga a maestros, a servidores públicos, no traslada recursos para municipios, para gobiernos provinciales, para gobiernos autónomos. Lo que estamos viviendo sí se agudizó indudablemente con el COVID-19, pero no empezó con el COVID-19. Ya vivíamos una situación muy grave en lo económico, en lo sanitario, en lo social. Ya vivíamos una situación muy grave en toda la descomposición que existe. Ahora ya podemos tener claro los ecuatorianos que cuando ellos nos hablaban de corrupción, lo hacían mirándose al espejo. Hablaban como lo que generalmente a veces pasa en nuestras calles. Cojan al ladrón, mientras ellos, los ladrones, corrían desesperados. Esto es lo que realmente ha pasado en este país. Y todo eso desde que se permitió la consulta popular del 2018, que mucha gente, efectivamente, sin entender con mucha claridad lo que se pretendía, votó por esa consulta y con eso destrozaron la institucionalidad del país y ahora el pueblo ecuatoriano lamentablemente vive las consecuencias de esto y paga las consecuencias de esto con muertes, con dolor, con lágrimas, que es lo que ahora vivimos en gran parte de las familias ecuatorianas. Amigos televidentes, saludamos una vez más a quienes se van sumando a la transmisión de ATTV, el canal del pueblo desde Macas, Morona, Santiago, para todo el mundo. Estimados amigos televidentes y estimado Virgilio, dentro de las particularidades que estamos viviendo el Ecuador acá a nivel del mundo, el domingo anterior nomás estamos hablando de 72 horas, que hay otro pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Estamos ya en la parte de la política con respecto a la lista 5 que ustedes lo están ejerciendo, pues, pero no están dejando que el pueblo ecuatoriano ejerza su voluntad, esté comprometido con la democracia. ¿Qué es lo que está pasando, estimado Virgilio, con la lista 5 y con el Consejo Nacional Electoral? ¿O acaso tienen otros intereses de por medio? Mira, yo creo que con claridad estamos viviendo una operación de todo el Estado. Fíjate lo que está haciendo la Corte Nacional de Justicia en estos precisos días. Acaba de ratificar una sentencia contra Rafael Correa por 8 años de prisión y adicionalmente ha señalado 8 años en que debería estar o que se le prohíbe la participación y se le suspenden sus derechos políticos. Esto es una barbaridad, más porque a pesar de todos los esfuerzos y de toda la infamia y del desprestigio que riegan tanto en los medios de comunicación como en las redes, no han podido probar un solo hecho. Hablan de un caso millonario, que ha habido sobornos millonarios, y de lo único que le acusan a Rafael Correa es de haber hecho un préstamo a un fondo constituido por empleados de la presidencia, y ese fondo le prestó $6,000 y él pagó hasta el último centavo e incluso con intereses. Hablan de que Correa tendría participación, pero después tienen que decir que él es autor mediato
y que influyó psíquicamente, que tuvo un influjo psíquico para que los otros cometan un delito. ¿De dónde puede entenderse esto? ¿Dónde puede justificarse esto? Hay verdaderos absurdos en lo que estamos viviendo. ¿Pero por qué hacen esto? Por lograr que tenga sentencia ejecutoriada y que no participe en el próximo proceso electoral. Esta es la verdad. Y al mismo tiempo, el Contralor General del Estado presiona a las autoridades electorales para que las autoridades electorales nos suspendan, nos eliminen el registro del movimiento Compromiso Social. Un movimiento que existe desde el 2017, cuando no tenía nada que ver con nosotros. Participó en las elecciones del 2017, participó en las elecciones del 2018. Y solo cuando hace alianza con nosotros, ahí sí hay preocupación y supuestamente encuentran que le ha faltado 17,000 firmas. Imagínate lo que estamos señalando, que ahora pensemos, cualquier ciudadano ecuatoriano saca obtiene una personería jurídica, obtiene un registro, ¿sí? Con ese registro trabaja 4 años y a los 4 años le dicen, ¿sabe qué? Su registro no ha estado completo. El ciudadano dirá, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Ustedes fueron los que me dieron el registro, ustedes no me dijeron que en ese momento que faltaba en estas firmas. Es realmente una infamia lo que estamos viviendo, esta presión de parte del Contralor. Lamentablemente, en un primer momento, el Consejo Nacional Electoral ha cedido, ha suspendido al movimiento Compromiso Social y nos ha permitido que 10 días para que podamos entregar elementos de descargo, elementos que los tiene con claridad el propio Consejo. Ellos saben que nosotros no solo que cumplimos con los requisitos para poder estar en las elecciones del 2021, sino que según las elecciones del 2019 fuimos la primera fuerza política electoral, a pesar de que solo participamos en la mitad de provincias y en una cuarta parte de los cantones. Ellos saben esto con claridad, mi estimado amigo, pero, en fin, ahora han señalado 10 días para presentar los descargos, aunque el Consejo Nacional Electoral conoce con claridad que nosotros tenemos derecho. Esto solo es un capítulo más en este proceso de persecución, y yo lo digo con claridad. Ahora, si se elimina de la participación al movimiento Compromiso Social, prácticamente se estará haciendo un fraude en el país, porque no se permitirá que participe la primera fuerza política del país. Esto habrá que ver. Nosotros vamos a presentar los descargos que ha señalado el Consejo Nacional Electoral y esperamos, nos queda una mínima esperanza de que efectivamente pueda actuarse en función de la Constitución, en función de la ley, y se reconozca el derecho que tenemos a participar políticamente. Amigos oyentes, vamos a hacer un breve análisis desde el ámbito deportivo. Los que estamos entendidos en el ámbito deportivo, los futbolistas, los basqueteros, los voleibolistas, quienes están en la cancha del barrio, quienes están en los grandes escenarios a nivel del mundo, en el ámbito deportivo. Decimos y se dice que el mejor equipo que gane en la cancha, no en la mesa, ni que sea, con todo el respeto a los señores jueces de los diferentes deportes a nivel del mundo, que no hace falta que el juez meta la mano para que gane A o B equipo. Una cosa, si dicen que el señor economista Rafael Correa Delgado es el cabecilla de la corrupción, ¿por qué no le dan la oportunidad que se presente una vez más a las elecciones y que ahí el pueblo les castigue? Es algo lógico desde el punto de vista ciudadano, quienes estamos andando en las calles, en los barrios, en las comunidades. Eso debe ser un ejemplo. Si es que verdaderamente el país no quiere que Rafael Correa siga comandando en el país, ahí castiguen en las urnas. ¿Qué te parece, estimado Virgilio? Es el pensar del ciudadano. Sí, como tú bien señalas, no podías traer mejor ejemplo que el que tú acabas de señalar. Efectivamente, es como si mañana, digamos que cualquier entidad en el cantón organiza un campeonato. Sí, dice, vamos a organizar un campeonato. La liga organiza un campeonato, la liga cantonal, y en ese campeonato alguien extraño al campeonato, porque esto es lo curioso, el Contralor no tiene nada que ver en los procesos electorales. La Constitución, el artículo 219, 221 es muy claro.
En materia electoral tienen competencia únicamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. En eso la Constitución es absolutamente clara. Entonces, es como si una persona ajena al campeonato, que no tiene nada que ver con el campeonato, viene y presiona a los organizadores del campeonato y dice, muy bien, yo no quiero que jueguen estos 4 equipos. ¿Qué va a decir la gente? Este es un campeonato amarrado, pues no quiere que jueguen 4 equipos. Pero si encima de eso están sacando de la participación al equipo que fue campeón el año pasado, indudablemente la gente va a pensar y va a decir, no, pues esto es un campeonato amarrado, ya no importa quién gane porque ahí están solo a conveniencia y van a hacer que gane cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque están impidiendo que participe el equipo que tenía mejores condiciones. Tu ejemplo es clarísimo, tu ejemplo nos permite demostrar que ya habría un serio menoscabo de la democracia si se impide que nosotros participemos electoralmente. Sería gravísimo que se acceda a las presiones del Contralor y se evite nuestra participación, porque efectivamente estarían impidiendo que el pueblo ecuatoriano elija. Me parece que tu también segundo ejemplo es muy claro. Han sido 3 años de hablar mal de Correa. Se han pasado, pero de mañana, tarde y noche, desprestigiando, deslegitimándole, insultándole. 3 años que han hablado mal de Correa. Bueno, si han hablado tan mal de Correa, si creen que fue tan mal gobierno, si dicen que efectivamente se cometieron tantos errores, permítanle que regrese, permítanle que compita. Ni siquiera puede ser ya presidente, porque no te olvides que hicieron incluso una reforma constitucional para impedirle que sea presidente. Pero permítanle que participe, sea en el binomio vicepresidencial, como vicepresidente, o incluso como candidato nacional a la Asamblea, y que el pueblo decida, Y luego te digo algo más, cuando el pueblo decida y establezca quiénes le van a gobernar los próximos años, habrá que conformar un gobierno de unidad y salvación nacional. Eso también te lo digo, la situación del país va a ser tan grave, tan catastrófica, que tendremos necesidad de un gobierno de gran unidad, de gran coalición para poder enfrentar los graves y grandes problemas que en este momento tiene el Ecuador. Amigos televidentes, estamos con Virgilio Hernández, dirigente nacional del Movimiento Revolución Ciudadana y también es parte de las listas Compromiso Social, lista 5. Hay otra situación muy importante, estimados ciudadanos. Ya mediante la lista 5 ya fueron electas autoridades. Estamos hablando de la señora Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, y muchas autoridades acá, desde juntas parroquiales. Estimado Virgilio y estimados amigos televidentes, luego de escuchar a señores ciudadanos en la parte de la jurisprudencia, analistas políticos, analistas económicos, ¿qué va a suceder después que, hablando de un término negativo, que ustedes no puedan en los 10 días de plazo, no puedan justificar? ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos y ciudadanas que están como autoridades? 2, ¿qué va a pasar con los pueblos que ya tienen sus autoridades? ¿Qué va a pasar ahí, estimado Virgilio? Mira, esto que tú dices es bien importante. Y yo quiero remitirme a lo que ya dijo el Consejo Nacional Electoral en su resolución del 2 de enero. El propio Consejo Nacional Electoral dijo que ese reconocimiento jurídico que hicieron en el año 2016 ya había generado efectos jurídicos y que por lo tanto no se podía desconocer la existencia de este movimiento. Y es efectivamente como tú dijiste, con este movimiento, a partir de que se hizo alianza con nosotros, porque antes de esa alianza no obtuvieron representación, pero a partir de la alianza con nosotros se ganaron 2 prefecturas, y esos prefectos están en funciones, tanto el prefecto de Manabí como la prefecta de Pichincha. Se ganaron 66 concejales en las distintas municipalidades del país, y ellos están en funciones. Se ganaron 88 vocales para juntas parroquiales y están en funciones. Ya generó efectos jurídicos de ese reconocimiento. Esto es importantísimo señalar. Eso indudablemente no se puede alterar, eso no se modifica. Pero lo que sí resulta
contradictorio es que cuando un movimiento que ya pudo elegir incluso autoridades, ahora que vienen nuevas elecciones, se lo quiera suspender o se lo quiera impedir su participación. Esto es realmente, yo ya no sé cómo calificar, pero los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan verán que es incomprensible, pues si un movimiento que ya venía actuando, que participó en 3 elecciones nacionales, ahora se les ocurre decir, no que hay un problema último, no que ahora no se cumplió con la ley, no, sino que supuestamente ha habido un problema en el año 2016, y si así habría sido el problema, ¿qué responsabilidad tienen los ciudadanos que en ese momento conformaron el movimiento? Pues en todo caso la responsabilidad sería de los funcionarios que en ese momento no advirtieron los problemas, pero no se puede después de 4 años decir, no, ¿saben qué? Ustedes ya no pueden seguir participando porque no cumplieron los requisitos de ese momento. Esto es un absurdo jurídico, es un absurdo constitucional, legal, pero además yo creo que los ciudadanos sí nos damos cuenta, los ciudadanos sí se dan cuenta que todo esto es una maniobra para impedir que la Revolución Ciudadana participe en el proceso electoral. Bien, amigos, saludamos también a la Sultana de los Andes, Carlos Beatito Espinosa. Saludos desde Riobamba, éxitos en el programa y felicitaciones a Virgilio Hernández. Estimados amigos, en el ámbito deportivo mismo, Ecuador se va a las Olimpiadas Mundiales, a las Olimpiadas del Deporte, correcto, coge medalla de oro. Como X país no le gustó que ganó Ecuador, pues le quieren bajar la medalla de oro en el ámbito deportivo. Otra de las cosas, los familiares, nosotros que nos sentimos ecuatorianos, parte de este país, ¿cómo nos vamos a sentir psicológicamente? ¿En dónde está el buen vivir que reza en la Constitución? ¿Qué ejemplo vamos a dar en esta pandemia? Punto 2. ¿Qué ejemplo está dando el Estado, el gobierno, en el sentido de la democracia? ¿Por qué, estimados amigos, hacemos opinión de esto? Dicen que Rafael Correa hay corrupción, hubo corrupción en los 10 años. Con todo respeto al señor presidente actual del Ecuador, fue parte de esos 10 años de gobierno. Y, oh sorpresa, pero en vigencia de los 3 años de gobierno está existiendo la corrupción desde la asamblea para abajo, estimado Virgilio. Antes decían que con Rafael Correa direccionaba los contratos. Hoy desde la asamblea están siendo los autores de los carnets de discapacidad para servirse de aquello, estimado Virgilio. Mira, todas las cosas que hemos vivido son un bochorno realmente. Cuando antes nosotros habíamos visto este pacto y este reparto que ahora vemos de los hospitales y de instituciones del Estado? ¿Cuándo esto antes se había visto? Y encima nos quieren decir que es normal. Y dice el presidente de la República, dicen los ministros, es normal que los asambleístas pidan puestos. No, señores, no es normal que los asambleístas pidan puestos. Esto no es normal, ¿sí? Sin embargo, ahora se dice, no, es normal que pidan, es normal que soliciten. Y nosotros vemos, pues, aquí ha sido una feria. Nosotros decíamos que hubo alguna gente que se quedó por un plato de lentejas. Ahora parece que no ha sido que se quedaron por un plato de lentejas, sino ha sido un menú mucho más suculento. Se quedaron porque había muchos intereses que efectivamente han estado y se han sabido repartir. Ahora ya es muy evidente. Fíjate esto de la asamblea. Volvimos a prácticas que nosotros pensábamos que ya se habían superado. Esto de tener el hombre del maletín, como se llamaba, que se repartía dinero. Esta conversación entre 2 asambleístas es realmente vergonzosa. Lamentablemente incluso un asambleísta de la región amazónica, que ya había habido algún antecedente también en sus funciones anteriormente, básicamente cuando actuó en contra de los intereses del país y favoreciendo a una petrolera. Pero ahora, oír esos comentarios, esa discusión, realmente nos despeluzna, pues, que llevaron, el uno sí llevó, el otro también llevó, Guacho llevó, Mechita llevó, Romero llevó. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que están señalando? Es realmente una cosa vergonzosa. Ya esto pensábamos que era un capítulo superado de la política ecuatoriana. Sin embargo, hemos vuelto a mirar
esas circunstancias y a mirar que eso se repite. Yo creo que ya con todo esto, los ecuatorianos tenemos claro que cuando hablaban de corrupción lo hacían para despistar. Mientras de eso, todos los días se evidencian casos como estos, mientras todos los días salen a la luz, porque ya no pueden ser escondidos. Han buscado esconderlos por tanto tiempo, pero ya es imposible que puedan ser escondidos en este momento. Y mientras salen a la luz todos esos casos, sin embargo, ahora siguen diciendo, siguen repitiendo que Rafael Correa se benefició de sobornos, tanta cosa, y cuando se trata de mostrar pruebas, lo único que muestran es un préstamo. ¿Quién de los ecuatorianos no ha hecho un préstamo? Y si hacen un préstamo, después aparece como que eso es parte de los beneficios que ha recibido toda una estructura de poder, como dice. Esto es realmente absurdo, absurdo, absurdo. Ya lo único que devela es que hay una clara intencionalidad política, y esa intencionalidad política es sentenciar a Rafael Correa para que Rafael Correa no pueda ser candidato a ninguna representación en la asamblea o a su vez en el binomio presidencial. Amigos televidentes, estamos en el último punto. Vamos a tratar en el tema deportivo. Vamos a conjugar la parte de la vida social con el tema deportivo. Lista de compromiso, lista 5 con la Revolución Ciudadana unifican unos equipos muy importantes para las elecciones del 2021. La consulta, estimado Virgilio, ya tienen el equipo principal para que se fogueen y también tienen el equipo alterno. Estimado Virgilio, por favor, denos a conocer cuáles serán los postulantes a las dignidades del 2021 o como precandidatos. Mira, la situación en este momento es tan compleja para el país que créeme que nosotros todavía no se ha establecido, no se ha seleccionado cuáles van a ser las personas que nos representen en cada una de las provincias. Esta es una decisión que tendrá que tomarlo la Asamblea Nacional del Movimiento, y esperamos nosotros que previo a eso se nos levante la suspensión que ahora se nos ha puesto para poder intervenir políticamente. Y estoy seguro que va a haber candidatos y candidatas que representen ese anhelo de esperanza, de futuro que tiene el país. Vivimos momentos muy duros, vivimos momentos muy difíciles, vivimos momentos muy trágicos, y por eso tendremos que mirar con mucho cuidado quiénes son los que nos van a representar para que no nos defrauden y para que efectivamente puedan contribuir a lograr que en el país pueda recuperarse de alguna forma la esperanza, pueda recuperarse el sentido de futuro, y de esa manera los ecuatorianos podamos volver a albergar algún sentido positivo, que en este momento realmente estamos muy complicados, y los ecuatorianos vemos con desesperanza lo que puede venir. De tal manera que creo yo, como lo ha dicho Rafael Correa, no es el momento para candidatos, a pesar de que el próximo mes ya toca definir. Ahora estamos empeñados en demostrar que nosotros tenemos el derecho para poder participar en las elecciones, y luego habrá que nombrar a las personas que mejor nos representen a nivel del país y en cada una de las provincias de la patria. Bien, amigos televidentes, queremos agradecer la comparecencia de nuestro amigo Virgilio Hernández, dirigente nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, también el nexo de compromiso social, lista 5. Pero mientras tanto, la Revolución Ciudadana ya tiene el cuerpo técnico, entonces falta tener la alineación de los jugadores principales y alternos. Estimados amigos, queremos agradecer esta primera parte. A continuación viene en el tema deportivo el magíster Edison Mendoza, quien es parte del Observatorio de Vigilancia al cumplimiento del deporte. Muchas gracias, estimado Virgilio, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo para esta hermosa región de La Paz. La torcha encendió, verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear, y esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la
esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar. Y la pasión en una cancha, la torcha encendió. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear. Esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear. Y esta gran barra encendida se puso a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar. Y la pasión en una cancha, la torcha encendió. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear. Esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar. Y la pasión en una cancha, la torcha encendió. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear. Esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. A esta hora,
Inicia el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Análisis en Tiempo Técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Amigos, estamos una vez más acá en el programa deportivo. Hablemos del deporte a nivel nacional. Estimados amigos, vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro amigo, el señor Magíster Edison Mendoza, quien es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al cumplimiento de la política pública en el deporte ecuatoriano. Estimado Edison, desde Macas, el oriente ecuatoriano, cordiales saludos para la capital de la República del Ecuador. Gracias, estimado licenciado, un saludo especial a todo el pueblo ecuatoriano y a usted gracias por la invitación también a este prestigioso medio de comunicación. Gracias. Bien, también damos la cordial bienvenida que nos acompaña en la sala el señor doctor Edwin Álvarez, también quienes van a compartir las ponencias acá, lo que nos va a indicar el señor Magíster Edison Mendoza. Estimado Edison, entremos en materia con respecto al análisis del pronunciamiento público de los dirigentes deportivos por un caso, 4 meses impagos del gobierno del Ecuador. ¿Qué opinión ustedes como observatorio, desde qué punto de vista lo están manejando? Estimado Edison. Bueno, mi estimado licenciado, muchas gracias por la invitación pues para hacer un análisis de este pronunciamiento de los dirigentes deportivos del país con relación a la no transferencia de los recursos económicos del gobierno central hacia los organismos deportivos. Aquí hay un hecho bastante crítico, porque claro, los organismos deportivos están constituidos por seres humanos que trabajan y que llevan el pan diario a sus hogares, ¿no? Y el Estado central, al no transferir los recursos económicos, por supuesto que está habiendo una vulneración de derechos y está haciendo un daño irreparable a los seres humanos también. Pero claro, eso, más allá también de esa necesidad emergente, aquí hay que considerar también la legitimidad de ese reclamo, quién lo hace. Yo estoy de acuerdo que ese reclamo sea hecho por los propios entrenadores, por las propias personas inmersas en esto. Los dirigentes deportivos hoy en día no tienen legitimidad alguna para hacer este tipo de reclamos. Ellos son parte de este desgobierno. Nosotros como observatorio hemos hecho un amplio análisis hoy día durante este pronunciamiento, este cacaraqueo le llamo yo, cacaraqueo de los viejos dirigentes deportivos que ya se olvidaron cómo llegaron a esos puestos. Ellos llegaron, muchos de ellos puestos por el gobierno anterior y otros puestos por este gobierno con la anuencia de Andrea Sotomayor. Eso hay que ser reales. Entonces el pronunciamiento, el cacaraqueo, el lloriqueo de estos dirigentes deportivos está deslegitimado. Pero no más es tan real y tan cierta la necesidad que tienen todos los seres humanos, en este caso los entrenadores, los administrativos, que necesitan de esos recursos. Aquí hay otro hecho también que hay que considerar, que los organismos deportivos hoy en día están cacaraqueando por gusto. El país no está en condiciones para hacer deporte todavía, entonces esos recursos económicos, como le digo de una u otra manera, sí un porcentaje son necesarios para cubrir los gastos de los entrenadores, pero no en su totalidad, no en su totalidad. Además de eso, nosotros también en el observatorio hemos hecho, en el pronunciamiento nos hemos referido a que habría que hacer ahora en esta emergencia un análisis muy profundo de los recursos económicos, de los miles de dólares que han ingresado a las arcas de esos organismos deportivos, a ver en dónde están esos miles de recursos. Porque recordemos que además de lo presupuestario que reciben estos organismos deportivos, también hacen autogestión, al menos las federaciones deportivas provinciales. Concentración Deportiva de Pichincha, Federación Deportiva del Guaya,
miles de dólares que han ingresado a esas arcas, de esas instituciones por autogestión, ¿en dónde están? Debería existir por lo menos un colchón bastante fuerte en esas organizaciones deportivas justamente para cubrir ahora estas emergencias, y resulta que esos organismos deportivos no tienen ni un centavo, viven como muertos de hambre, con el pan del día, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces aquí también tenemos que darnos cuenta que algo está pasando en esos organismos deportivos. Se están gastando el dinero de manera discriminada. Imagínese usted que en la propia Federación Deportiva de Chimborazo, en esta pandemia, construyendo servicios higiénicos como que si fueran necesarios, gastándose $20,000 como que si fueran necesarios. En los organismos deportivos, contratando personal para pagar favores políticos, como que si ahora fuera necesario. Federación Deportiva del Guaya contrató a la mujer del señor Verdugo, que hasta el apellido le calza bien, Verdugo, viceministro del deporte. Le acaban de contratar como empleada, y así han contratado muchos empleados en organismos deportivos que no tienen recursos. Entonces, esto es innecesario totalmente. Digo, nosotros como observatorio, y creo que el pueblo ecuatoriano apoyaría la justa lucha de todos los trabajadores de los organismos deportivos, pero con los dirigentes deportivos ni a la esquina, están totalmente deslegitimados. Yo le pregunto al señor economista Jaime Ruiz, que tanto cacaraquea, que tanto lloriquea, él fue asambleísta constituyente, ¿qué hizo por el deporte? ¿Qué hizo por el deporte? Él fue presidente de Concentración Deportiva de Pichincha. Él es economista. ¿A qué regresó a la Concentración Deportiva de Pichincha? Ya no se metan, ya no queremos intrusos en los organismos deportivos del país. Y esa va a ser la línea de protesta del observatorio. Fuera los intrusos de los organismos deportivos del país, estimado licenciado. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo. Hablemos del deporte ecuatoriano, que en las redes sociales hay pronunciamientos de diferentes líneas deportivas, empleados del servicio auxiliar, empleados administrativos, empleados en el nivel técnico, y también, por qué no decir, del nivel deportivo, porque en diferentes federaciones provinciales se les motiva con un bono deportivo en la parte económica. Y eso no están cancelando las autoridades en las diferentes federaciones provinciales. Y también, para colmo, quieren en plena pandemia, quieren, como ustedes ya nos dicen, quieren construir, quieren destruir, quieren hacer y deshacer las situaciones acá en el deporte. Pero no nos ponemos a pensar que el deporte no termina, esto continúa. Los seres humanos somos pasajeros acá en la parte dirigencial, en la parte técnica, en la parte administrativa, y más aún los deportistas. ¿Por qué topamos el tema de los deportistas? Porque tienen su ciclo de vida deportivo. A eso debemos enfocarnos. Y hoy también estuve escuchando en la rueda de prensa que casi no se preocupaban mucho del deportista en sí, estimado Edison. Y justamente ustedes, como miembros del observatorio, también deben hacer llegar la queja al Consejo de Participación Ciudadana, a los señores asambleístas que también son inherentes acá en la parte de la legislación del Ecuador. Estimado Edison, ¿qué decir como observatorio en esa rueda de prensa? Por supuesto que sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay cosas tan incoherentes. Ahora salen a lloriquear como guaguas que no le han dado el tetero a estos dirigentes deportivos. Imagínense usted si en la propia Federación Deportiva de Morona Santiago, ¿cuál era el apuro de contratar un nuevo administrador? O sea, no tienen plata. Entonces, correcto, pues manden sacando a esos 24 administradores de las federaciones deportivas provinciales, y ahí tienen recursos para cubrir ciertas necesidades más urgentes de los entrenadores, del personal administrativo. Sabemos que en la Federación Deportiva de Morona Santiago ni siquiera están pagando los incentivos a los deportistas, hasta el punto de que están queriendo inventarse un reglamento para eliminar esos incentivos a los deportistas. Así de malos son esta gente. Entonces, sí, por supuesto que sí, nosotros estamos hasta el día jueves de esta semana o viernes máximo, haremos llegar ya un informe al Consejo de Participación Ciudadana en el que le pediremos ser recibidos en el pleno del Consejo
para dar a conocer un montón, un sinnúmero de presuntas irregularidades que están sucediendo y que vienen sucediendo en los organismos deportivos del país, ¿sí? Y para que el Consejo de Participación Ciudadana también active sus mecanismos de control y denuncias hacia la Contraloría General del Estado. A más de eso, también quiero yo recordarle, estimado licenciado, y al pueblo ecuatoriano, que nosotros cuando nosotros funcionábamos como el Comité Nacional Anticorrupción del Deporte, nosotros presentamos sendas denuncias ante la Contraloría General del Estado, presentamos sendas denuncias ante el Consejo de Participación Ciudadana, quien después de un proceso nos notificó con la admisión de esa denuncia, en virtud de que la denuncia cumplía todos los requisitos legales y se encontraban algunos indicios de presuntas irregularidades y se nos notificó con la admisión de esa denuncia. Esto fue notificado el 31 de julio del 2018. Hasta el día de hoy esa investigación no ha concluido. ¿Por qué? Porque también aquí hay que hacer una grave crítica al Consejo de Participación. El Consejo de Participación ya en el periodo final del finado Julio César Trujillo se dedicó solamente a la designación de autoridades y no a la atención de los presuntos actos de corrupción que se dan en las instituciones públicas. La Contraloría General del Estado le pone mucho más atención a los supuestos casos más grandes cuando ladrón es el que se roba un centavo como el que se roba $10,000. Sigue siendo ladrón. Igual esos $10,000 son del pueblo ecuatoriano y ese centavo es del pueblo ecuatoriano, sigue siendo ladrón. Entonces aquí las cosas deberían ser manejadas por igual. Nosotros tenemos una notificación de la Contraloría General del Estado con fecha 14 de agosto del 2018, en donde se nos notificó el inicio de auditorías especiales a todos los organismos deportivos del país porque así lo requerimos. ¿Usted cree, licenciado, que va a ser un buen manejo cuando en la Federación Ecuatoriana de Karate la Contraloría le notifica una glosa de responsabilidad compartida al presidente por $637,000, pero el faltante en esa federación es alrededor de casi $1 millón? Entonces, ¿qué buen manejo va a ser eso? Entonces, aquí hay un sinnúmero de cosas que hay que empezar a cambiar, estimado licenciado. Hay que ser un poco más fuertes, más críticos. Las autoridades tienen que trabajar mucho más, tienen que ser mucho más hábiles, muchos más hábiles. Amigos televidentes, en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico, cordiales saludos a los amantes deportivos, a la gente preocupada también porque el deporte ecuatoriano está en un estado de emergencia, más que el COVID, creo ahora ya nos está pegando demasiado fuerte esta pandemia deportiva. Vamos a escuchar la opinión ciudadana del señor doctor Edwin Álvarez desde la ciudad de Riobamba. Estimado doctor Álvarez, tenga la gentileza. Sí, buenas noches. Bien nos decía ya Edison, hizo muchas acotaciones, en las cuales todas tienen sentido, y se está hablando con mucha propiedad, en base a la investigación, en base al esfuerzo realizado para poder ir descubriendo todas estas falacias. Lastimosamente, nosotros como país estamos viviendo doble pandemia, la pandemia ocasionada por el virus y la pandemia ocasionada por los actos de corrupción que existen en el país, que muy difícilmente se va a poder erradicar, pero que tenemos que llegar a lograr eso, porque caso contrario, ¿en qué lucha estaríamos? No estaríamos haciendo nada. Tenemos que entrar a eliminar a toda esa cantidad de gente que ha ido a enriquecerse en las federaciones deportivas. Siempre he estado peleando yo por una auditoría de personal, una auditoría a los trabajadores, porque en algunas circunstancias, y no sé, en otras, pero puede ser, ¿no?, de que hay más personal administrativo que hay y menos técnicos. Los técnicos son los que han ido saliendo siempre en las federaciones, ha sido la piedra de tope de todo, mientras que cada vez se va, aumenta personal. Entonces, eso nos ha llevado a la bancarrota en la que estamos. El deporte está pasando a las situaciones más críticas de la historia. Estamos involucionando, porque todo lo que logramos se fue al tacho de la basura. Estimado Edwin, Vamos a seguir.
estimado Edwin, y permíteme, por eso es que a mí me da indignación cuando veo a estos supuestos dirigentes deportivos que salen a lloriquear, a decir que defienden los derechos de los trabajadores, cuando no hace mucho tiempo atrás el propio presidente de Concentración Deportiva de Pichincha despidió como 70 entrenadores, 70 trabajadores. Y esto no solamente ha pasado en Pichincha, ha pasado en Guayas, en todas las federaciones deportivas provinciales. Entonces, ¿de qué defensa de derechos estamos hablando? Eso es incoherente. Lo que estos están tratando de hacer es ganar protagonismo político. Eso es lo que están haciendo estos sinvergüenzas. ¿A costillas de qué? De los trabajadores, porque dicen, no, es que defendemos los derechos de los trabajadores, denos las plata, queriéndole exigir al Ministerio de Finanzas. Y si el Ministerio de Finanzas no tiene plata, ¿de dónde les va a dar? Y entonces ahí está, pues, ¿por qué no hacen autogestión tan excelente que se creen? Entonces lo único que están tratando de hacer es simple y llanamente a costilla o a nombre de los trabajadores salir ellos victoriosos o decir que han conseguido alguna victoria. Eso es lo que están tratando de hacer. Miren cómo salen a chillar, como ven que no les han dado de comer, diciendo que la ley del deporte que se está discutiendo, que la ley tiene que construirse con ellos. Oye, o sea que por poco ya se creen la mamá de Tarzán estos, ¿cuántos son? Unos 100 dirigentes deportivos. Estos 100 dirigentes intrusos no van a mandar al pueblo ecuatoriano, a los 17 millones del pueblo ecuatoriano. Tienen que aprender a respetar primero ellos, porque son intrusos en la casa de la gente que se ha especializado en el tema del deporte. Entonces, chillando por la ley del deporte, ellos son los menos indicados, los menos llamados a opinar sobre la ley del deporte, porque tienen plenos conflictos de intereses. Ya lo he dicho yo y en el pronunciamiento también está claro. Ya quisiera yo, o ya quisieras tú, Edwin, o ya quisiera el licenciado, o cualquier persona del pueblo ecuatoriano, que nos dejen pues participar. Llaman a concursos de fiscal y que me dejen participar a mí para ser fiscal, aunque no tenga título de abogado, porque tengo otro título. ¿Cuál es el problema? Entonces, si chillan por derechos, nosotros también queremos derechos. Aquí hay que coger el toro por los cuernos. Es por eso que yo hago un llamado al pueblo ecuatoriano que para que en las próximas elecciones se escoja a buenos representantes, a gente con criterio, a gente con formación, y que vaya a defender los derechos del pueblo ecuatoriano. Entonces, ya yo quisiera que mañana o pasado, que ya van a llamar para jueces de la Corte Suprema de Justicia, me dejen pues a mí también participar para ver si yo puedo ser juez de la Corte Nacional de Justicia. No importa, porque no tengo título de abogado, no me importa. Es mi derecho de participar si cualquier intruso viene y se mete a la administración deportiva, o sea, el deporte. Ahora sí, ellos dicen que el deporte está siendo tomado como la última rueda del coche. Le escuchaba yo al presidente de la Federación Deportiva del Oro que decía que no, ni siquiera como la última rueda, no como la última, sino como la quinta rueda del coche. Ellos son los menos indicados a criticar y a hablar del sistema deportivo, porque son intrusos en casa ajena. O sea, el inquilino va y te dice a ti como dueño de casa, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en tu casa, si la tienes que vender o no la tienes que vender? O sea, ¿en qué país hemos visto semejantes payasadas lo que está pasando en el Ecuador? Amigos deportivos, en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico con el magíster Edison Mendoza, quien es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia y el Cumplimiento de la Política Pública del Deporte Ecuatoriano. Y también nos acompaña el señor doctor Edwin Álvarez desde la Sultana de los Andes como distinguido catedrático, amante del deporte y ciudadano. Estimados amigos, también en el análisis respectivo, correcto y en su debido momento con gente especializada, con gente que pasa en el campo deportivo, el análisis y el pronunciamiento público de los dirigentes deportivos que lo hicieron en la parte de la sala mediante Zoom. Y también se pudo observar que son 24 provincias, le faltaron una, entonces no está el equipo completo, estimados amigos que están en la sala. Otro punto también, que no hubo un direccionamiento acorde a lo que se necesita. La oportunidad era ya como dirigentes deportivos, era que planteen otras oportunidades, otras acciones en beneficio del deporte ecuatoriano, en beneficio de los deportistas, en beneficio del deporte. A ver, ya estamos
post-COVID para empezar la actividad deportiva. La Secretaría del Deporte, ¿qué normativas? De eso se debe preocupar la dirigencia. ¿Qué garantías van a dar a los deportistas? ¿Qué garantías van a dar al cuerpo técnico? Para que el padre de familia, la madre de familia se sienta tranquila, y el observatorio ahí debe estar hilando fino para que vea la mejor de las mejores acciones en beneficio del deportista ecuatoriano. Estimado Edison. Y justamente esos son los lineamientos de trabajo que nosotros como observatorio tenemos, ¿no? Estamos trabajando en diferentes frentes, pero no podemos quedarnos callados y dejar de pronunciarnos ante este lloriqueo, este escándalo que hicieron hoy día este grupito de personas interesadas en mantenerse y en quedarse cuántos años más en el sistema deportivo. Aquí hay algo que hay que hacer énfasis también. A ver, es tan difícil en nuestro país que las cosas empiecen a tomar una dirección adecuada. Si desde la propia cabeza, desde las propias instituciones, que son las obligadas por la Constitución y las autoridades a cumplir y hacer cumplir lo que dice la ley, son las que violentan la ley, pues. Imagínese usted, estimado licenciado, que nosotros en el 2018, cuando hicimos la investigación con relación a 350 personas contratadas por la Secretaría del Deporte en estos mal llamados programas de Ejercítate Ecuador y las escuelas de iniciación deportiva, en donde se gastaron miles de dólares duplicando las funciones que hacen las ligas cantonales, las federaciones deportivas provinciales y la Secretaría del Deporte, poniendo escuelas de iniciación deportiva en los mismos territorios de las ligas cantonales y las federaciones deportivas provinciales. Pura demagogia, pura demagogia. El 87% de 350 personas contratadas por la Secretaría del Deporte no tenían título de profesionales en nada, eran bachilleres y trabajaban como entrenadores de esos programas deportivos. Pero aquí hay otro hecho más grave que está comprobado. Resulta que 22 de los 48 profesionales que tenían títulos, 22 profesionales tenían títulos. Y le voy a leer los títulos que tenían para que usted se quede asombrado. Por eso quería compartir la pantalla para presentarle al pueblo ecuatoriano los datos estadísticos que nosotros teníamos como investigación. Ingenieros en administración de empresas y marketing, dando deportes. Licenciados en educación inicial, tecnólogos en producción pecuaria, técnico superior en pintura, tecnólogo en administración de empresas, tecnólogo en gestión de marketing y publicidad, ingeniero eléctrico, tecnólogo en análisis de sistemas, ingeniero financiero, licenciados en administración turística y hotelera, profesor de educación primaria, especialista, cultura estética, licenciados en ciencias de la comunicación social, licenciados en contabilidad y auditoría, contadora pública, licenciados en ciencias de la educación, especialidad, psicología educativa y orientación, Asociación de Che del Ecuador, certificado preparación de alimentos y bebidas, ingenieros en administración pública, ingeniera en gestión de turística y medio ambiente, y así sucesivamente, estimado licenciado. ¿Qué le parece? Eso son los instructores de esos programas. Es la gente que contrata a la Secretaría del Deporte cuando es el primer ente llamado a cumplir lo que dice la ley, habiendo miles de profesionales en la actividad física que estaban desempleados. Pero ¿qué pasa? No los contratan, pues. ¿Por qué? Porque no son amigos de ellos, porque no son amigos, o porque no eran amigos de Roberto Ibáñez, porque no son amigos de todo su círculo rosa, porque no son amigos de Andrea Sotomayor y porque no son amigos de los asesores bachilleres de Andrea Sotomayor, pues. Por eso no los contratan. Y porque quizás también es gente que no se presta para la corruptela, porque hay que decirlo en mayúscula, corruptela, porque ahí pasan un montón de cosas raras. Entonces, este es el manejo que se le da al recurso público en las instituciones del Estado. Y es ahí donde nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, hacemos veeduría ciudadana. Y esto no les gusta.
a este tipo de gente. ¿Por qué? Porque están enseñados a hacer sus cosas oscuras. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Estimado Edison y Edwin, nos mandan un mensaje. La Federación Deportiva del Cañar contrató un estudio jurídico para reestructurar su organismo desde el conserje hasta el último empleado de este organismo. Recordemos que fue intervenido por no tener la fachada sin pintar. Hay que estar atento a quién podrán engañar. No vaya a ser como Guayas, que el subsecretario del deporte, por el momento presidente de Fede Guayas. Además, en Guayas, en otras de las denuncias hay moratoria de las investigaciones. Estimado Edwin y Edison. Estimado Edison. Claro que sí. Bueno, nosotros ya lo veníamos denunciando. Ya el equipo y los colaboradores de la gente de Guayaquil ya venían denunciando que lo que se pretendía hacer en Federación Deportiva del Cañar era lo mismo que se hizo en Guayaquil y lo mismo que se pretende hacer o se quiso hacer en Federación Deportiva de la SUAY con la expresidenta anteriormente, quien no se dejó mandar por Andrea Sotomayor y le mandaron un correo hasta amenazante, que nosotros tenemos el correo y lo publicamos, Por eso se le dice la dictadora Andrea Sotomayor, porque así actúan estos. Y la Federación Deportiva del Cañar, ya sabíamos nosotros en las investigaciones que teníamos que estaban queriendo hacer lo mismo que hicieron con Fede Guayas. Trataban de poner a un amigo, a la gente cercana, al verdugo de judo, porque ahora resulta que solo los judocas son competentes para ser presidente de los organismos deportivos a nivel del país. ¿Qué le parece? Y queremos desde antemano denunciar públicamente las pretensiones inmorales de la nueva prefecta del Guayas, porque ya sabemos que supuestamente le quieren nombrar al bachiller sentenciado, al enano, que al respecto está dentro de la investigación Atenea, que existen 2 informes de inteligencia de la Policía Nacional, informes que están en la Presidencia de la República, y que estos informes vamos ya a hacer las gestiones necesarias para presentar la denuncia. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear, esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va
el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar. Y la pasión en una cancha, la torcha encendió. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear. Esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Sigue nomás, ya. Mil disculpas, estimados amigos, hubo una falla técnica. Estamos en el análisis pues, del pronunciamiento de la dirigencia deportiva a nivel nacional. Estimado doctor Álvarez, que la opinión de lo que estábamos haciendo esta mesa de diálogo y lo que terminó el señor magíster Edison Mendoza. Estimado doctor. Sí, lastimosamente estos hechos se vienen repitiendo en cada rincón del país, en todas las provincias, en todos los sitios donde se hace y se practica el deporte. ¿Por qué? Porque lastimosamente las personas desde el ente rector lo direccionan de esa manera. ¿Qué es lo que pasaba en estos días? Desde el ministerio llega una indicación y un acuerdo indicando que se rebajan las horas y la rebaja salarial. No pasa más que un día y llega un nuevo acuerdo donde queda sin efecto. ¿Quiénes serían favorecidos de esto? Los presidentes de las federaciones, porque piensan que ellos hicieron los trámites necesarios para quedar afuera. Entonces la gloria se llevan ellos. Entonces yo le veo de una manera direccionada la situación, direccionada políticamente porque no es otra cosa a la que se está llegando. Y eso es lo que está provocando desde el mismo organismo rector, en este caso la agrónoma Andrea Sotomayor, es la que está provocando estas situaciones. Esto ya no se debe permitir, esto ya se debe parar, porque se debe parar por el beneficio de lo que es el deporte. Nosotros no podemos continuar de esa manera, porque estamos siendo utilizados como a bien quieren. Mira, ¿qué es lo que decía Edison? Ya basta, tiene que llegar a dirigir una persona que tenga conocimientos de deporte, más no unas personas que no tengan conocimiento de nada. Todos los gremios tienen su agrupación y todos están dirigidos por personas de su gremio, pero en el caso del deporte sí estamos manejados a vista y antojo y paciencia de todos los políticos, porque este es el botín político para saltar a la palestra y así lo vienen haciendo. No hay necesidad de dar ejemplos ni nombres porque eso está bien conocido en el concierto nacional y no nos queda la menor duda de que está enfocado hacia eso. Ahí existen y conocen los casos de corrupción que existen en provincia, pero como son amigos igual los tapan. Y eso es uno de los grandes inconvenientes que tenemos. Y siempre seguirá de esa manera. ¿Y hasta cuándo se van a dar estas cosas? ¿Cuándo se va a terminar esto? Esto debe terminar ya. Al acabarse este año 2020 y en las nuevas elecciones tiene que acabarse por completo esto. Y la única que será y nos permitirá tomar espacio será la nueva ley del deporte. Caso contrario, seguimos enfrascados en lo mismo y no hemos ganado nada. Amigos deportivos, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Justamente lo que nos dice el doctor Edwin Álvarez y estimado Edison. Hay presuntos actos de corrupción en el deporte ecuatoriano y que son de conocimiento dirigido ya a los señores ciudadanos llamados asambleístas. Estimado Edison,
Coméntenos sobre lo que nos manifiesta Edwin Álvarez y la postulación también o la postura del observatorio mediante estos actos de corrupción. Estimado Edison. Bueno, como le venía diciendo, a ver, nosotros tenemos algunos casos bastante fuertes que, como le digo, lamentablemente no los podemos hacer público en su totalidad por estrategias jurídicas y de investigación, ¿no? Le comentaba del caso Atenea. El caso Atenea es un caso que fue investigado por inteligencia policial en equipo con el ex Comité Nacional Anticorrupción, que ahora estamos constituidos en observatorio. Ahí hay hechos muy importantes, muy importantísimos, en el que tendrán que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano muchas autoridades que están en función y autoridades que dejaron de trabajar para este gobierno. Muchos ministros conocieron de esta investigación, les llegó a las manos de ellos el informe de inteligencia en el que se determinaban altísimas presunciones con evidencias de actos de corrupción. Informe que sabemos y que presumimos que llegó a manos del señor Lenín Moreno. Pero como Andrea Sotomayor es la mimada, entonces no pasó absolutamente nada. Miren ustedes que esta es la ministra más desastrosa, más fachosa, que se va a quedar en el gobierno 4 años sin hacer absolutamente nada, sin haber hecho ningún mérito. Ya nos decían a nosotros en las investigaciones y en las protestas que nosotros hicimos, muchos ministros que nos reunimos, ¿cómo es que esta señora aguanta tanto? Si hubiera sido otro ministro que hubiera estado involucrado en estos bochornos, en estos bochornosos actos, hace tiempo lo hubieran sacado del gobierno, y es verdad. Pero claro, quizás el pueblo ecuatoriano no conozca toda la realidad. Lo que pasa es que Andrea Sotomayor, la agrícola, es mujer del primo hermano del marido de la hija del señor Lenín Moreno. Entonces ahí está el grado de familiaridad, y sabemos también de buenas fuentes que el presidente muchas veces la quiso sacar. Muchas veces la quiso sacar. Pero esta, como es una rastrera, que parece culebra, llegaba al Palacio de Carondelet a llorar, a arrastrarse, que no la saquen del poder, porque le gustó el poder. Y como la mujer del señor Lenín Moreno es la que manda, la que lleva los pantalones, no le dejaba que la saquen del gobierno. Esos son hechos que nosotros sabíamos, desde dentro del gobierno nos daban la información. Entonces aquí hay cosas muy graves, muy gravísimas, y que en los próximos días nosotros vamos a activar los mecanismos. Ya estamos tomando contacto para presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, y ahí va a tener que rendirle cuenta Andrea Sotomayor. Ahora estamos contentos, conformes con la actuación de la Fiscalía, porque tenemos una Fiscal General del Estado que ha puesto la casa en orden, y sabemos que esa no va a ser la excepción con el deporte, con Andrea Sotomayor, y también con Ibáñez, con toda la familia Ibáñez, por todas las barbaridades que han hecho. Roberto Ibáñez no salió de la Secretaría del Deporte porque es bueno, porque quiso irse. Sabemos, y existen las presunciones, que se pelearon con Andrea Sotomayor. ¿Y por qué? Por un dinero, escúcheme bien, por un dinero que Andrea Sotomayor le dio presuntamente a Roberto Ibáñez para que haga un campeonato sudamericano o un Open internacional de judo aquí en Ecuador. $20,000, si mal no recuerdo. Y de esos $20,000 se rindieron cuentas chuecas. Se rindieron cuentas chuecas. Y ahí vino la pelea y tuvo que irse uno. Así, nosotros tenemos muchas investigaciones, muchísimas investigaciones, que tendrán que rendirle cuenta. Aquí hay otros hechos bastante relevantes también, estimado licenciado, que nosotros como Comité Nacional Anticorrupción, para poder tener más fuerza dentro de los casos que investigábamos, nosotros hicimos gestiones ante muchos asambleístas.
pero que asambleístas en su momento dijeron sí, vamos a ayudar por el bien del país, queremos que sea transparente, queremos luchar por el deporte, porque es una área estratégica. Nos tomaron el pelo, nos tomaron el pelo. Se burlaron del pueblo ecuatoriano, no de mí, ni de mis compañeros del Comité Nacional Anticorrupción. Se burlaron del pueblo ecuatoriano, se burlaron de sus electores, porque resulta que aceptaron el reto de trabajar con nosotros, de fiscalizar, ya que es su obligación legal, ética y moral de estos asambleístas. Pero sin embargo, se hizo una investigación, se hizo una revisión de 5.000 y un poco más de documentos, 5.000 documentos debidamente certificados por la Secretaría del Deporte en el despacho del señor asambleísta Luis Pachala, asambleísta que traicionó a su pueblo y al Ecuador. Este asambleísta, después de que se hizo toda la investigación, se hizo los informes en el que se corroboraba una vez más los presuntos actos que nosotros denunciábamos y que la policía los había investigado, se corroboraban con esa documentación certificada. ¿Qué hizo este asambleísta? Le mandó el informe a Andrea Sotomayor, se lo envió para que supuestamente ejerza su derecho a la defensa. Si no, se la estaba juzgando. No tenía que mandarle ese informe. Yo me opuse, pero lo mandó. No importa, le dije, mándelo, porque ahí estaban los hechos reales de la investigación. Andrea Sotomayor mandó un descargo, como de 67 páginas. Puro bla, 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 bla. Y no logró justificar nada. Nada. El comité en las investigaciones se volvió a ratificar en todas las presunciones de corrupción. Y eso lo vamos a llevar al Consejo de Participación Ciudadana y en los próximos días vamos a hacer llegar a un grupo de asambleístas para que el señor Pachala, de Creo, le rinda cuentas pues al pueblo ecuatoriano. Porque se cree la gran oveja, se cree el gran señor, pero no es así. Porque la mujer de este señor, Pachala, presumo que trabaja en la Contraloría General del Estado. Pues habrá que ver cuándo entró a trabajar en la Contraloría también, pues. Habrá que ver eso también. ¿Y sabe qué pasó? Conocimos de fuentes que presuntamente este asambleísta Pachala se reunió con Andrea Sotomayor para decirle todo lo que contenía la investigación y traicionó a su pueblo. No hizo nada, se quedó con la documentación hasta el punto, esto también vamos a poner ya en conocimiento de la Asamblea, porque hemos esperado la buena voluntad que nos devuelva la documentación que fue pedida por el Comité Nacional Anticorrupción y que tenemos los documentos de prueba para poder probar lo que decimos. Se quedó de manera ilegal este asambleísta con la documentación en su despacho. No nos quiso dar la documentación, diciendo que la documentación tenía que quedarse en el despacho de él. Imagínese usted, eso también es irregular y lo vamos a denunciar. Va a tener que rendir cuentas el señor Pachala, porque no crea que el derecho de que es asambleísta toda la vida va a estar inmune. No, señor asambleísta, vamos a ir para que usted ahora le rinda cuentas a la asamblea también. También se le hizo llegar una denuncia al asambleísta de Creo, al asambleísta Yepes, de la Comisión de Participación. Este asambleísta lo único que hizo fue leer la denuncia, trasladarla a la Secretaría del Deporte, recibir el escrito de la Secretaría y devolvernos al comité, y nunca hizo absolutamente nada para tratar de esclarecer las denuncias o para llamarle a la Comisión de Participación, a la agrícola Andrea Sotomayor, para que rinda cuentas. Han habido miles de denuncias, no solamente de quien le habla, no solamente como comité, como observatorio, miles de ciudadanos deportistas han denunciado maltrato, presuntos actos de corrupción, no pago, un sinnúmero de cosas. Y no ha habido un asambleísta de la República del Ecuador que haya tenido los pantalones y el valor para llamarla a una comisión
a Andrea Sotomayor que vaya y que rinda cuentas. Ella, no sus asesores, o no los colombianos que vinieron a enriquecerse aquí en Ecuador, porque en su país nadie les para bola. Y aquí vienen a creerse la mamá de Tarzán y hasta manejar el programa de alto rendimiento, a llevarse la plata de los ecuatorianos, como que si aquí no hubiera tantos profesionales ecuatorianos que pueden asumir esos cargos. También habrá que pedir una investigación, porque sabemos y existen presunciones de que en la Secretaría del Deporte también se cobraban dietas por los puestos. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Que había un ex asesor, que ya no está, que presuntamente mandaba por los puestos de cada uno de los funcionarios, cobrando las dietas en la Secretaría del Deporte, señores. Y así, hay muchas cosas más. Entonces ya este país es hora de que exista un baño de verdad. Y todos esos corruptos, meterlos a la cárcel, que se pudran en la cárcel. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico con los señores Edison Mendoza, quien es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano. Y también les acompaña el señor doctor Edwin Estuardo Álvarez Zamborino desde la ciudad de Riobamba. Estimados amigos televidentes, luego de las ponencias de Edison Mendoza nos deja mucha tela que cortar con respecto al deporte ecuatoriano. Usted nos decía, estimado Edison, que la Fiscalía está poniendo la casa en orden. Creo que todavía está tambaleando eso. Queremos ver la eficacia y la eficiencia con respecto a nivel gubernamental también. ¿Por qué digo esto? Tema de asambleístas que se han apoderado, han hecho quedar mal a los señores estimados ciudadanos con discapacidad física. El carnet, eso también es parte de la corrupción. Esperemos cuando la Fiscalía va a tomar acciones. También, obviamente, el presidente de la Asamblea también está ya llamado la atención mediante la Fiscalía. La señora ministra de Gobierno también está. Entonces, ahí vamos a ver si verdaderamente este gobierno, la Fiscalía, quiere que Ecuador salga adelante. Queremos escuchar también la ponencia del doctor Álvarez con respecto a las medidas de corrupción que ya no se lo está viendo de una manera admirada, sino ya creo que es un paso ordinario la corrupción acá en el Ecuador. Estimado doctor Álvarez. Nosotros en el deporte no andaremos bien, pero somos campeones en la corrupción. Eso sí es muy legal y en eso sí nadie nos va a quitar. Pero precisamente eso se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque todas las leyes fueron hechas al antojo de las personas para poder llevarse. Las leyes fueron enmarcadas para protegerse. Hoy nomás miraba una noticia en los Estados Unidos, una persona de 76 años que fue presidente de ¿cómo decir aquí? La asamblea, ¿no? Se va a prisión porque se va a prisión. En cambio aquí, por ser de la tercera edad, ya no puedes irte a la cárcel, tienes que permanecer en tu casa disfrutando de lo que has robado. O sea, eso no puede ser. A la edad que sea, tiene que irse a la cárcel. La persona que robó y robó un centavo, eso es peculado porque es dinero del Estado, es dinero del país, es dinero que aportamos todos. No puede ser que se vaya a intereses y a bolsillos privados donde estén gozando fuera del país, en yates de lujo, en cuentas bancarias internacionales. Miren qué pasó con la caída de la avioneta. Con la caída de la avioneta se pudo descubrir toda una cadena y en cascada la cantidad de robos que vienen ejecutándose en nuestro país. Roba desde el más alto hasta el más bajo, en complicidad. Miren la cantidad de denuncias de lo que está diciendo Edison, que está a la luz pública. ¿Y qué se ha hecho eso? Nada, conocen todo, todo conocen de todos los lados del país.
Se sabe, pero la gente se cae. Y muchas de las veces las personas, al conocer, también se callan por su puesto de trabajo. Eso también es corrupción. ¿Por qué? Porque si no denunciamos, somos parte de esa corruptela que está dándose en el país. Y somos corresponsables de la corrupción. Si veamos, denunciemos. ¿Por qué tener miedo? La persona no tiene que tener miedo a nada ni a nadie. Tenemos que enfrentarnos a la realidad, porque solamente de esa manera podemos ir controlando esto. Caso contrario, si miramos y nos callamos, estamos dando paso a que esto siga así y que nunca se termine. Es una pena hablar, pero coger las noticias todos los días es enfrascarse en un sinnúmero de actos de corrupción, porque no hay una noticia buena y alentadora que diga el país está bien. Hoy precisamente ya no hay liquidez en el país, pero sí tienen liquidez todos los que han robado. Ahí está toda la plata, disfrutando de los bienes fuera de la patria, en vehículos de lujo, en grandes mansiones, en Miami, viviendo de lo mejor, mientras que el pobre, humilde de los trabajadores que con su sudor gana un sueldo a duras penas de unos 600, 700, 800 dólares, él tiene que permanecer aquí viviendo todas las consecuencias y lo malo de esta patria. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico y es muy importante el dar a conocer las ponencias de diferentes actores sociales, como es Edwin Álvarez por su trayectoria deportiva, como educador y también como ex dirigente a nivel nacional. También contamos con la presencia del señor Magíster Edison Mendoza, quien la postulación es muy importante, el poner sobre la mesa todas las barajas. Y también se dice, y estamos convencidos que si verdaderamente queremos que se acabe la corrupción, debe empezar desde la Asamblea, porque en la Asamblea Nacional también se presume, nos mandan un mensaje por interno sobre los diezmos. Y estimado Edison, ¿quién también podrá manejar con respecto a esa presunción de los diezmos de la Asamblea Nacional? Porque ya fueron un buen grupo de los carneros también con discapacidad. También llegó a la Corte de Justicia. Señores fiscales, también señores jueces también que obtienen ese carnet de discapacidad. ¿Qué va a pasar con el país? ¿A quién tenemos que acudir para alzar el grito de voz mediante el documento de la ciudadanía, estimado Edison Mendoza? Bueno, yo creo que la esperanza nunca hay que perderla. Hay que tener la fe latente y hay que mirar hacia adelante. Yo creo no se puede juzgar a todas las autoridades con la misma vara. Hoy en día tenemos una fiscalía que nos da claras muestras de eficiencia, claras muestras de aplicación de la ley, claras muestras de conocimiento de los procesos. Claramente, no podrá ser perfecta como nadie lo es, pero ha dado muestras de cambios muy buenos, muy buenos. Yo creo que la justicia también a nivel de Corte Suprema, Corte Provincial y jueces han dado muestras de cambio, han dado muestras de eficiencia también. Hay todavía ciertas situaciones que no nos tiene conforme, pero en todos los países nunca vamos a estar conforme con todo, nunca, nunca. Siempre va a existir esa desconformidad. Aquí hay un hecho también que, claro, la prensa lo dice y nosotros los ciudadanos también tenemos que empoderarnos y hacer hincapié en que las autoridades no se olviden de los casos de los presuntos diezmos que todavía están pendientes algunos asambleístas. Todavía hay algunos asambleístas que están pendientes en rendirle cuentas a la justicia con relación a los presuntos diezmos que cobraban a sus empleados. ¿Sí? Ese es un hecho real. Sobre el caso de los carnets, nosotros hicimos ya una denuncia bastante potente con relación de 8 o 9 deportistas del Comité Paralímpico, del deporte para personas con discapacidad, que tienen supuesta discapacidad, que supuestamente no la tendrían, que habría un entrenador del Valle, que es el mañoso que está acostumbrado a hacer este tipo de situaciones. Eso también ya lo estamos trabajando en un estamento mucho más alto a fin de que empiece a surgir efecto este tipo de situaciones. Entonces nosotros de una u otra manera aportamos al país, aportamos a la ciudadanía y hacemos un llamado a la ciudadanía, que la ciudadanía se anime
y participe y denuncie y aporte. El país tiene que cambiar, pero cambia única y llanamente con el aporte de los ciudadanos, porque si aquí todos nos sentamos a vernos la cara y a esperar que las autoridades hagan por sí solas lo que les corresponde hacer, no lo van a hacer. Es necesaria una ciudadanía activa, una ciudadanía pendiente, una ciudadanía que audite todo lo público, porque así nos garantiza la Constitución, más allá de que hay instituciones netamente responsables de la aplicación de la ley. Pero nosotros dentro de la participación ciudadana somos los veedores y es el recurso público que nos pertenece a los ecuatorianos. Más allá de que una persona sea la autoridad, sigue siendo nuestro empleado del pueblo ecuatoriano y tiene que rendirnos cuenta bajo los mecanismos de participación ciudadana al pueblo ecuatoriano. Aquí hay un hecho también, estimado licenciado, que yo quiero, antes de que finalicemos la entrevista, hacer algunas aclaraciones, hacer un tipo de declaraciones. Hay gente que está hablando sobre el tema de la reforma, de la ley del deporte o de la nueva ley del deporte. Lamentablemente la gente está hablando con desconocimiento absoluto. Primero yo les pediría es que se empapen bien, lean bien primero lo que va a ser la nueva ley del deporte para que emitan un pronunciamiento con conocimiento de causa. ¿Sí? Crea malestar cuando se escucha comentarios nada atinados, que no tienen nada que ver con la realidad, con lo que se está proponiendo dentro de la nueva ley del deporte. Esto también es importante porque crean desinformación absoluta y crean malestar cuando no debería ser así. La ley yo creo que va por buen camino y se lo está trabajando. No, nosotros habíamos propuesto, y dentro de las propuestas nosotros estamos diciendo claramente que dentro de las transitorias se debe decir claramente que una vez aprobado la ley, no más allá de 90 días, todos los organismos deportivos deben llamar a elecciones, cesar los dirigentes deportivos y cumplir con los nuevos requisitos que establezca la nueva ley. Esto no quiere decir, como lamentablemente un poco desatinado, el día de ayer se emitió un criterio con relación a que en las transitorias de la nueva ley, quizás mente vaya a estar de que los dirigentes deportivos, las organizaciones deportivas cesen en funciones, llamen a elecciones y los dirigentes deportivos caducos se vuelvan a reelegir. Esto no es posible. Eso no deberá decir la transitoria. La transitoria deberá decir que los organismos deben llamar a elecciones en cumplimiento de los nuevos requisitos que deben cumplir los dirigentes deportivos para poder entrar a la casa del deporte. Basta de intrusos, ya no más intrusos. Entonces, ese es un hecho que yo quería aclararlo para que no quede en la mente de la ciudadanía, bueno, qué mismo es lo que está pasando, ¿no? Hay que ser bastante claro con esto. Hay que leer, hay que informarse bien para poder decir las cosas como tienen que ser. Hay otro hecho, que la gente, no solamente una persona, muchas personas están pronunciándose de que se tiene que hacer una consulta popular para determinar el deporte como una política de Estado. Yo les pregunto a estas personas, ¿ustedes creen que esto es de soplar y hacer botellas? ¿Ustedes creen que se puede conseguir 10 firmas, 5 firmas, o solamente porque ustedes protestan, ya el Ecuador tiene que gastarse cuántos millones de dólares ahora que no tiene para llamar a una consulta popular y estipular de que el deporte sea una política de Estado? Están equivocados, compañeros, están totalmente equivocados, se los digo de corazón. Hay otro hecho, además de eso, el deporte ya es un derecho constitucional, y por ser un derecho constitucional, tiene que ser una política de Estado. El artículo 24 de la Constitución lo estipula claramente como un derecho constitucional, compañeros. Así que yo les pediría también de que se informen bien, de que lean bien las leyes de la Constitución y se determina claramente, con eso basta y sobra. La política pública es variable de acuerdo al tiempo, de acuerdo al Estado, de acuerdo al gobierno, porque el gobierno tiene toda la plena potestad. Pero de que se tiene que hacer política pública, se tiene que hacer política pública, eso sí. Y nosotros lo decíamos en el pronunciamiento. Estos dirigentes deportivos que vienen a lloriquear, si ni siquiera en su vida han de saber qué es política pública del deporte, porque ellos no estudiaron esto. Entonces dejen que esto manejen las personas especializadas en el tema de la política pública. La política pública en el deporte existe, pero nadie la cumple, nadie la cumple. ¿Por qué?
Porque lamentablemente, como yo les he dicho a los asambleístas, leyes es lo que más hay en el Ecuador. El problema es que nadie supervisa que se cumplan esas leyes. Recurso económico alcanzan en los organismos deportivos. Lo que pasa es que no están siendo bien invertidos, están siendo mal gastados. Eso es otra cosa muy distinta. Porque si a estos mismos organismos deportivos, que ahora usted les da 8 millones de dólares o 7 millones a la Concentración Deportiva de Pichincha, le aseguro que si el próximo año le da 100 millones, igual no le va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque de los 500 empleados que tiene ahora, me supongo, o solamente estoy haciendo un ejemplo, un cálculo, para el próximo año va a tener alrededor de unos 5,000 empleados. Entonces no le va a alcanzar los 100 millones que le voy a dar, pues. Ese es el grave problema de Ecuador. Es que las instituciones están perdiendo su objetivo, el foco. Los organismos deportivos están perdiendo ya el camino, la direccionalidad para lo que fueron creados. Se han convertido, vuelvo y lo ratifico, en organismos de empleos. Las organizaciones deportivas provinciales, las ecuatorianas, el Comité Olímpico, la Secretaría del Deporte, están perdiendo el rumbo. Se están convirtiendo en organizaciones de empleos, nada más, con la fachada del deporte. Y es por eso que no va a haber recurso económico que alcance. Hagamos pues una encuesta, hagamos un trabajo estadístico, veamos pues cuántos entrenadores hay, cuánto personal administrativo hay, cuánto gastan las organizaciones deportivas y cuántos deportistas de alto rendimiento tenemos. Y hagamos una comparación con otro país cercano nomás. Y miremos el resultado con relación en Juegos Olímpicos. Ahí saquemos una estadística. Lo que debería decir es que lamentablemente los organismos deportivos del país deberían desaparecer y ojalá no pase, porque tengo información bastante delicada que de aquí al próximo mes, al siguiente mes y hasta que acabe este gobierno, habría el grave riesgo de que empiecen a desaparecer muchos organismos deportivos en el país, muchos organismos deportivos. Entonces es hora de empezar a controlar los gastos en esos organismos deportivos del país. Esto no puede ser hacienda de ellos. Gastan el dinero en lo que les da la gana, como les da la gana. No, ya es hora de empezar a controlar eso, porque esos recursos son del pueblo ecuatoriano y tienen que ser bien invertidos. Bien, amigos, estamos cerrando el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Vamos a cerrar con la motivación del doctor Edwin Álvarez desde la ciudad de Riobamba y agradecerles de una vez, pues, estimado Edison Mendoza y Edwin Álvarez, estaremos invitándoles para otra mesa de diálogo porque es muy importante. El deporte no termina, más bien esto es una cadena, esto es un puente mediante la creación o la reforma a la ley del deporte. Esperemos que lo mejor, conjuntamente con el observatorio, como nos decía Edison, las mejores ideas, las mejores propuestas para que se canalice a una mejor planificación del entrenamiento deportivo, a una mejor planificación de una administración deportiva. Eso es lo que queremos, estimados amigos y amigas ciudadanos del Ecuador. Doctor Álvarez, terminamos con usted el programa deportivo una vez más. Muchas gracias con sus palabras de motivación. Doctor Álvarez. Sí, indiscutible. Hemos hecho un análisis bastante amplio de la situación en la que vive el país, pero no por eso debemos hundirnos. Tenemos que ser positivos, tenemos que prever hacia el futuro de que existe capacidad en las personas para poder manejar lo que es el deporte. Hay que tener fe y confianza en las personas que estarán representándonos, pero esas personas tienen que ser verdaderamente personas que estén conscientes de sus actos, conscientes de que no voy a ir a robar, conscientes de que vamos a trabajar por un solo fin y con principios y valores éticos. Caso contrario, no hacemos nada. Muchas gracias, Edison, Marco, por esta oportunidad y estaremos continuamente conversando. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva.